Y a esta hora se encuentra ya con nosotros la abogada Tatiana San Pedro Alomoto. Ella es candidata a conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pues los ecuatorianos y las ecuatorianas acudiremos el 5 de febrero de manera paralela a las elecciones seccionales para elegir quienes conformarán este organismo que no ha estado exento de una polémica en estos últimos meses. Abogada San Pedro, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pues para iniciar este diálogo, nos gustaría un poco que usted nos comente cuáles son primero sus motivaciones y quizás algo de su trayectoria. Bienvenida. Bueno, les comento, soy Tatiana San Pedro, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué es lo que me ha motivado a presentar mi candidatura a este organismo? Primero, en que es una postulación ciudadana, no es una postulación política. Segundo, hay que considerar que estamos pasando por una crisis institucional en el Ecuador generalizada y que ya también los ecuatorianos tenemos que dejar de lado esa pasividad y tomar esa decisión de involucrarnos en los temas de interés público y sobre todo apoderarnos de estos organismos que son de la ciudadanía. Bueno, continuamos entonces con el diálogo, abogada. Bienvenida, como le habíamos indicado, pues nos gustaría además conocer cuál es la posición suya respecto de las preguntas que ha promovido el gobierno nacional en la consulta popular. Estas dos preguntas que tienen que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, una de ellas que sería quitarle las funciones de designación de autoridades. Es claro, sin embargo, que este Consejo ha estado y está en deuda en esta materia. Ha habido un tiempo importante de retraso para la designación de autoridades. Sin embargo, una de las polémicas respecto de la consulta está en las transitorias, en la letra pequeña, como decimos, que advierte que de ganar esta pregunta, de tener el sí por parte de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, todas las autoridades y todos los procesos emprendidos por el Consejo de Participación quedarían en suspenso y las autoridades se prorrogarían. Sería importante conocer cuál es la posición suya respecto de lo que puede o no pasar en la consulta popular respecto de este organismo. Bueno, efectivamente, como Tatiana San Pedro, al ser abogada, yo hice un análisis en torno a los anexos a la consulta popular en general, pero sobre todo en estas dos preguntas que tienen relación con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, yo presenté incluso un amicus curiae en contra de la pregunta. ¿Por qué? Porque se vulneran muchos derechos y garantías constitucionales. De esta forma, yo pude evidenciar, yo pude verificar qué es lo que se pretende en esta consulta popular. Primero, que las autoridades se queden subrogadas en el tiempo por 1 año 7 meses. Es decir, que el gobierno pretende quedarse en su zona de confort, con las autoridades que ya son ilegítimas, que no vienen de procesos legalmente llevados a cabo, ni constitucionalmente como manda en nuestro paraguas constitucional. Es decir, mi postura es en contra de la pregunta. Adicionalmente, estamos devolviéndole esta atribución de designación de autoridades a la Asamblea Nacional, que es un ente naturalmente político. Es decir, estas autoridades van a responder a la organización política más fuerte dentro de la Asamblea Nacional. Es por eso que he presentado yo mi postura en contra de la consulta popular en torno a la designación de autoridades. ¿Y qué medidas podrían tomar ustedes en caso de que usted sea electa y llegara a conformar el Consejo de Participación Ciudadana y estas dos preguntas llegaran a tener el voto favorable de la ciudadanía? Usted advertía que son inconstitucionales las acciones que provendrían a partir de la consulta popular. ¿Ustedes han pensado en algunas acciones que podrían implementarse? Bueno, en caso de que gane la pregunta número 5 y 6 que tienen relación con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, recordemos que ya pasó un proceso en la Corte Constitucional. A nosotros como candidatos y posibles electos al Consejo de Participación Ciudadana nos quedaría nada más que aceptar la decisión popular, porque ya sería legitimado en las urnas. Pero recordemos que no es lo más importante dentro de este organismo. Aquí se debe trabajar en el empoderamiento ciudadano, que eso debe ser el eje transversal para las demás atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, si es que gana la consulta popular, ya veremos el 5 de febrero. Recordemos también que una consulta popular siempre va de la mano con la legitimidad de la autoridad del Ejecutivo, y en este caso el presidente goza de una aceptación del menos del 20%. Entonces,
como digo, toca esperar el resultado, que el pueblo ecuatoriano vaya a pronunciarse en las urnas y bueno, y en el caso de que pase, tocará aceptar la decisión de los ecuatorianos. Ahora, abogada San Pedro, ¿cómo despolitizar este organismo desde su conformación en sus primeros inicios con la aprobación de la constituyente y de la nueva constitución en el año 2008? Pues definitivamente este organismo ha tenido y todo este tiempo no ha dejado de tener un componente político, que es precisamente lo que le ha llevado a enfrentar la situación que se está viviendo en este momento. Todo lo que ocurrió frente a la Asamblea Nacional, un juicio político, destituciones, restituciones, pero todo esto parte efectivamente de este componente político que no ha sido ajeno al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que los movimientos y partidos políticos detrás de quienes conforman este organismo son a la final quienes estarían interfiriendo en su gestión. Sí, es lamentable lo que ha pasado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recordemos a la ciudadanía que desde el 2010 hasta la actualidad, el Consejo ha gastado $172 millones en gastos de burocracia. ¿Saben cuánto ha destinado para la lucha contra la corrupción? 0%. Para la participación ciudadana, el 1%. Y para la designación de autoridades, el 2%. Entonces, ahí vemos el problema. Los consejeros, los malos consejeros, estas malas autoridades que han sido realmente nefastas, no se han preocupado por dotar de las herramientas cognitivas a la ciudadanía. La ciudadanía desconoce qué es el Consejo y obviamente rechaza por todos los conflictos que hay alrededor de este organismo. Pero, ¿qué es lo que se debe hacer para despolitizar? Aquí no solamente es una responsabilidad de los 7 consejeros que vayamos a ser elegidos en el mes de febrero, sino tiene que haber una corresponsabilidad ciudadana. Hay que empoderar a la ciudadanía para que justamente se logre despolitizar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es la única forma, porque si no va a pasar lo mismo, va a ser cooptado por los distintos organizaciones políticas y poderes del Estado. Entonces, hacer un llamado, ¿para qué? Para que la ciudadanía primero conozca quiénes son candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y tome las mejores decisiones en las urnas. Sabemos gente con una trayectoria limpia, honesta, con conocimientos, capacidades que pueden aportar de una mejor manera para dar un giro a este Consejo de Participación Ciudadana y esa es la única forma, como digo, de despolitizar al Consejo. Ahora, quizás nos hemos concentrado en una de las competencias del Consejo de Participación precisamente por la polémica que ha concentrado, que es la designación de autoridades. Pero efectivamente estas no son las únicas competencias del Consejo de Participación. Está también el fortalecimiento de una participación equitativa e inclusiva por parte de el Consejo, que también es una deuda, y otro que también ha estado en manos del Consejo de Participación y muy poco o nada se ha hecho a partir de este organismo, que es el combate a la corrupción. ¿Cuál es su propuesta? Así es, dentro de mi propuesta se basa en 4 ejes. El fundamental, el empoderamiento ciudadano, que ese tiene que ser eje transversal. Otro eje es la lucha contra la corrupción desde el eje de prevención. Tenemos que tener metodologías que permita combatir la corrupción, como digo, desde el eje de prevención, haciendo un monitoreo de la contratación pública dentro de los distintos niveles de gobierno. Solamente de esa forma y obviamente teniendo vedurías que vigilen los procesos contractuales, la recurrencia en los montos, en proveedores, podemos vigilar y estar atentos a que al menos se pueda prevenir algo de la corrupción que está invadiendo a nuestro Ecuador. Adicionalmente, en el tema del monitoreo de las rendiciones de cuenta, no podemos seguir permitiendo que las rendiciones de las autoridades sean cócteles o mitines políticos. Tenemos que tener una metodología que con indicadores que nos permitan medir el porcentaje de cumplimiento de sus planes de trabajo. Recordemos que en caso de que no cumplan con sus planes de trabajo, se pueden activar mecanismos de control social como son vedurías, como son observatorios, sillas vacías, justamente para promover, en el caso de que estén incumpliendo sus planes de trabajo, la remoción de autoridades. Y no solamente están llamados a rendir cuentas asambleístas, prefectos, alcaldes, sino todos los funcionarios públicos. Dentro de mis redes sociales pueden ver el plan de trabajo completo de Tatiana San Pedro como candidata al Consejo de Participación Ciudadana, ya que
hago un llamado también, porque el CNE no solicitó como un requisito formal tener planes de trabajo. Eso es también un absurdo, ¿no? Porque al ser candidatos a elección popular era lo mínimo que podía haber pedido el CNE. Ahora, la mayoría de los consejeros de participación ciudadana y control social están con licencia, con el objetivo precisamente de participar en esta campaña electoral con miras a ser reelegidos. En este contexto, ¿cómo ve usted si hay posibilidades reales de una transformación y un cambio al interior de este consejo? Yo he manifestado mi rechazo contundente a estos 5 consejeros que pretenden la reelección. Recordemos a la ciudadanía que ya la Asamblea, que es la primera función del Estado, les destituyó y censuró justamente por haber incumplido con sus funciones. No es posible que dentro de nuestro ordenamiento jurídico no se pueda hacer nada para contener este abuso de poder ya que se desborda. Yo estoy en desacuerdo. Esperemos que la Corte Constitucional sea coherente con la decisión que tiene que tomar en estos días, ya que el día de ayer se llevó una audiencia pública justamente porque tenían que dar seguimiento a la sentencia en donde se les dispuso que designen el vocal que tiene que ser el que preside el Consejo de la Judicatura. Entonces, ellos incumplieron. Ojalá la Corte Constitucional se pronuncie y ratifique esta destitución de estas malas autoridades. Ahora, abogada, tenemos apenas un minutito antes de tener ya que despedir este diálogo e irnos a una pausa comercial, pues le dejo en sus palabras finales y quizás esa convocatoria precisamente a los ciudadanos y a las ciudadanas para poder conocer más respecto de usted, de su propuesta y sobre todo de las necesidades de un cambio en este organismo, el Consejo de Participación. Simplemente decir a la ciudadanía que como ciudadanos responsables tenemos que saber a quién damos el poder en las urnas. Nosotros somos los mandantes. El 5 de febrero vamos a tener que elegir las autoridades y los consejeros de participación ciudadana. A Tatiana San Pedro la pueden encontrar en las redes sociales como Tatiana San Pedro. Yo soy quien manejo mis redes. Pueden escribirme directamente y voy a estar en la papeleta de mujeres del Consejo de Participación Ciudadana en el casillero número 9. En las redes pueden conocer mi plan de trabajo y todos los eventos que yo realizo, no solo como candidata, sino también como coordinadora de un observatorio de políticas públicas, en donde llevo a cabo muchas jornadas de capacitación gratuita justamente en estos temas de democracia participativa y de los derechos en general. Bien, queremos agradecerle. Ha sido la abogada Tatiana San Pedro Alomoto. Ella es candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muchísimas gracias.